Ya volvimos. Josh, perdona mis insultos. No para nada, pero si puedo añadir algo mientras estábamos hablando en la primera parte del programa. Mi mente continuaba volviendo al gran libro de Éxodo y la imagen que se muestra ahí creo que se aplica a lo que estamos hablando. Se nos introduce el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquellos que sirvieron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Están en Egipto y ellos son esclavos, están oprimidos por el faraón, quien es un monarca ateo, adoran a falsos dioses, en verdad espíritus demoníacos. Pero aquí está el pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo, estamos hablando del pueblo de Dios y están en atadura y están en esclavitud y son oprimidos por el faraón. Siendo ellos, el pueblo de Dios, tienen ese pacto que se introduce un poco después de la ley. En ese sentido eran separados, habían sido marcados, separados para Dios por lo que sería su voluntad, su propósito, el cual sería el traer al Redentor. Pero en ese sentido sí había una santificación que se les aplicaba a ellos como pueblo, no necesariamente en el sentido de santidad, pero ellos no participaban en la adoración a los ídolos de Egipto, por ejemplo. Y en ese sentido sí eran un pueblo santificado, ellos habían sido separados, lo cual es la definición y parte de la definición de la santificación, pero estaban en atadura. La palabra de Dios le llegó a Moisés y le dijo, vuelve, cuando Moisés estaba en el desierto. Discúlpame un momento, pero estás diciendo que, aunque eran santificados, aún estaban atados. Eran el pueblo de Dios, sí, y no dejaron de serlo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham se extendió a Isaac, sí, a Jacob y también a ellos. De acuerdo, sí. No dejó de existir y no había sido anulada, pero estaban en atadura con el faraón en Egipto. Entonces, usted está diciendo que hay millones de cristianos, y tienen la razón, si es lo que usted está diciendo, que son santificados porque ellos son santificados cuando nacen de nuevo. Son el pueblo de Dios. Pero aún están atados. Pero son el pueblo de Dios, están en atadura y están haciendo exactamente lo que hizo Israel. En el tiempo cuando el Señor le habló a Moisés, Él le dijo, vuelve primero que nada y dile a mi pueblo de que yo he escuchado su clamor y de que yo he llegado a liberarlos. Y Él dijo, son mi pueblo. Oh, así sí. Es. Y Él dijo, he escuchado ese clamor por esa liberación, ha llegado ante mí. Y en segundo lugar, dile al faraón, así dice Jehová, el gran yo soy, deja ir a mi pueblo. Y yo creo que en el mundo espiritual en ese momento la liberación ya era un hecho. No había duda. Ellos iban a ser libertados de Egipto porque Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Sí, así es. Él lo dijo varias veces también. Así es, pero cuando esa palabra le llegó a Faraón y aún al pueblo de Dios en Egipto cuando estaban bajo atadura, ¿se encontró con qué? ¿Liberación inmediata? No. No. De hecho, el trabajo que ellos hacían bajo Faraón empeoró. Él tomó y les quitó lo que necesitaban para hacer aquellos ladrillos. Pero van a tener ese testimonio en su espíritu si están buscando la verdad y son sensibles al testimonio del Espíritu Santo, pero no significa que Satanás deja de luchar. De hecho, va a luchar aún más. ¿Por qué? Porque sabe que usted ha encontrado lo único que funciona. Bueno, en su pelea él gana la victoria muchas veces. Muchos cristianos se rinden. Así es, y ahí es donde él tal vez gane, cuando se rinden. Pero este es el asunto, el desánimo no es derrota. Y hay muchos cristianos en este momento, que aún aquellos que verdaderamente empezaron, y voy a hablar de experiencia personal, aunque a veces eso es un poco peligroso, pero hubo un momento en mi vida donde yo escuchaba el mensaje de la cruz y no solamente estaba en mis oídos, sino en el corazón, el Espíritu de Dios obrando en mi corazón. Pero yo me encontraba que aún estaba luchando, aún en atadura. Y ahí es donde entró Satanás y me dijo, mira, tú obviamente no estás entendiendo el mensaje de la cruz, o si no estarías libre. Y entendí que esa era una mentira de Satanás. Estaba tratando de desanimarme, tratando de distraerme, tratando de llevarme a que yo me rindiese. Pero ciertas porciones eran verdad. Sí, las mentiras de Satanás siempre vienen con un poco de verdad, o si no nosotros las desecharíamos inmediatamente. Por eso es que engañan. Pero hay muchos creyentes que están luchando, están fracasando, su enfoque y su fe permanece en el fracaso en vez de entender de que es Jesucristo y este crucificado
donde la victoria ya ha sido ganada. Volviendo a la ilustración, es lo siguiente: la palabra de Dios llegó, deja ir a mi pueblo. Pero la atadura por un periodo de tiempo empeoró y el corazón de Faraón se endureció en contra de Dios y la obra de Dios y el pueblo de Dios. Y aún con lo que yo llamaría las maldiciones y al mismo tiempo los milagros, porque ambos estaban presentes a la misma vez. Todas las plagas en contra de Egipto, pero no afligió al pueblo de Dios. Aún con todo eso, no había liberación. Solamente fue cuando la sangre se aplicó al lintel. Sí, Dios le dijo, es. cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Creo que esa es una ilustración perfecta de todo lo que estamos hablando en cuanto a la tipología del Antiguo Testamento, que hay millones de personas en este momento que son salvas, que aman a Dios, son bautizados en el Espíritu Santo o lo están buscando, están tratando de entenderlo. Pero están en un lugar donde el pecado aparece o aparenta tener dominio sobre ellos y se han desanimado por causa de esto. Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 creo que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y ese es un proceso y aún nos señala una posición que tal vez falta un poco de tiempo, pero no te rindas. La iglesia ha tratado de oponerse a los ataques de Satanás, problemas que algunos de ellos han llevado consigo durante años, no días, sino años, que han luchado con ellos, que está mal, saben que es algo incorrecto, que es pecado, pero no pueden tener victoria sobre eso. Y uno de los esfuerzos más grandes, si no el más grande de los predicadores, para decirle a la gente en cómo tener victoria, es que simplemente tiene que esforzarse más. Pero uno no tiene los recursos para hacerlo. No funciona para nada. Podría haberse liberado a sí mismo Israel de la esclavitud. Si lo hubiesen podido hacer, lo hubiesen hecho. Ellos correcto. eran esclavos, no tenían recursos, Sí. no podían hacerlo. Exacto, sí. Tuve a 2 hermanos en mi iglesia mientras yo pastoreaba una vez que milagrosamente un día dejó los cigarrillos en el altar y nunca los volvió a tocar. El otro luchaba y no podía tener victoria sobre esa adicción, porque es que el Señor milagrosamente lo liberta a él, y aquí estoy yo y no puedo dejarlo. Un hombre que amaba a Dios, hacía todo lo posible en sus propias fuerzas. Y tengo un amigo que era drogadicto y me dijo de que el dejar de fumar era peor que dejar la heroína, ya que los cigarrillos son una adicción muy fuerte, y a veces el Señor simplemente se mueve sobre esa vida y dejan esa adicción y nunca los vuelven a tocar, y otras veces es un proceso, toma tiempo. Así que quiero animar a la gente a que siga adelante. Sé que hemos estado hablando de la salvación, pero el Señor trajo esta adicción específica a mi corazón y quiero que la gente siga luchando porque creo que el Señor los va a liberar. Y Josh habló de la sangre que se puso sobre el lintel y Apocalipsis 1:5, y a Él al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Gracias a Dios por la sangre de Jesús. Solamente quiero animarles, no se rindan, sigan hacia adelante, no en sus propios esfuerzos, sino que sigan adelante creyendo en el poder del mensaje de la cruz. El pobre creyente, se le dice que tiene que esforzarse más. Él ya está haciendo todo lo que puede. Correcto, sí. Y bueno, la victoria no está dentro de nuestra habilidad. El soportar los ataques de Satanás con nuestra fuerza de voluntad. Muchos cristianos piensan, una vez que yo sea lleno del Espíritu, entonces ya voy a tener una super fuerza de voluntad. No es cierto. Su voluntad va a ser la misma y la fuerza de voluntad es importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Pero volverá otra vez ese problema. Y yo recuerdo hace años, Frances y yo fuimos invitados a un servicio al cual fuimos invitados, y después del servicio la gente fue muy amable y linda, estaba saludándonos, y un hermano dijo, hermano Swagger, ¿lo puedo ver después de un poco? Yo le dije, sí, claro que sí, ciertamente, claro. Y Frances y yo estábamos ahí, él se nos acercó y me dijo, yo amo al Señor, soy lleno del Espíritu,
pero no puedo tener victoria sobre la homosexualidad, no puedo tener victoria de eso. Y esto fue antes, hubiera sido, no sé, hace 30, 40 años, antes de que yo entendiera lo poco que entiendo acerca de la cruz. Y yo le dije a ese hombre básicamente lo mismo que sin duda alguna otro predicador le había dicho: tienes que orar más, tienes que asegurarte de ser fiel a la iglesia y todas esas cosas son buenas, pagar tu diezmo, hacer esto, aquello y lo otro. Tienes que esforzarte más. Y no funcionará simplemente. Y cuando yo me alejé de él, cuando yo lo dejé, sabía que lo que le había dicho era una mentira. Lo sabía, pero no sabía qué más decirle. Y esto fue hace 40 años, tal vez. Yo menciono esto. Lo mencioné en un mensaje que prediqué en la iglesia. Tal vez fue ya hace varios años. Y recibí una llamada el siguiente día de él. Él estaba escuchando. Y él me Alabado dijo: hermano Dios. Swagger, yo no tengo ese problema ya. Aleluya, Dios. alabado Dios. Pero estaba escuchando el otro día también a un predicador bautista, un buen predicador, un muy buen predicador. Pero él estaba diciéndole a la gente cómo vivir victoriosamente. Y básicamente no utilizó esas palabras exactas, pero era lo mismo. Tienes que intentar más, tienes que esforzarte si tienes un problema. Y eso no es bíblico. Simplemente no es bíblico. Pero estoy feliz de haber escuchado lo que usted dijo con respecto al proceso de santificación. Cuando nosotros somos salvos, nacemos de nuevo, que en ese momento Dios no puede aceptar nada menos. Así es. Cuando comenzamos a pensar en todo esto. Y la manera que somos salvos a través de la cruz es la manera que también adquirimos la victoria a través de la cruz. Exactamente, somos salvos a través de la cruz. No podemos hacer nada sino solo creer, aquel que creyere, etcétera. Nuestra fe debe estar en Cristo y en lo que Cristo ha hecho en la cruz. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo y Él no obrará fuera de esos parámetros. No lo hará. Y eso nos confunde. Y no le oramos al Espíritu Santo, le oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Jesús es el que pagó el precio. Él es el que hizo lo que necesitaba hacerse total y completamente. Y el Espíritu Santo obra en base a eso. Pero Él quiere que usted ponga su fe en Cristo y la cruz. Él no quiere que usted ponga su fe en Él y en el Espíritu Santo. Como les dije, Él no murió en esa cruz. Cristo murió. Y Él promueve a Cristo, como John lo dijo apenas hace unos momentos. Eso es todo lo que Él hace, promover a Cristo. Y si Él promueve a Cristo, nosotros debemos promover a Cristo, damas y caballeros. Muy bien, bueno, vamos a intentarlo una vez más. Adelante, Josh, para que no comencemos en el mismo lugar 10 veces. Muy bien. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. La profecía de Isaías ahora cambia del anticristo a su anfitrión profano, Satanás mismo. Lucifer es el nombre de Satanás. En realidad, él es un ángel originalmente creado por Dios, que sirvió al Señor en justicia durante un periodo de tiempo indeterminado. Cuando él cayó, encabezó una revolución contra Dios con cerca de una tercera parte de los ángeles, aparentemente, uniéndose a él. Por lo tanto, todo el dolor, sufrimiento, miseria, angustia, muerte y engaño que han dominado las naciones desde el comienzo de los tiempos son culpa de esta revolución encabezada por Satanás. Y quiero decirles, damas y caballeros, que lo que está sucediendo en nuestra nación ahora mismo, es un ataque de Satanás. Quiere matar, hurtar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, pero el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que está haciendo. Como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, el Señor nos ha dicho que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que soltemos en la tierra o desatado en la tierra
será atado en el cielo. Quiero implorarles a desatar esos espíritus de ministración que ministras para esos herederos de salvación en nuestra nación, para que los que están en contra de Dios sean confundidos, que tomen decisiones que le ayudan a la justicia y que dañen a la maldad. Que no sea su intención, pero Dios puede causar que ellos lo hagan. Y oren de esa manera. Oren para que los espíritus de las tinieblas sean atados. Lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. Y no lo mencionen de vez en cuando, nada más. Háganlo un esfuerzo concentrado en la oración, buscando el rostro de Dios, porque eso lleva mucho peso. Lo que usted dice y hace lleva mucho peso. Usted es un creyente lleno del Espíritu y muchos de ustedes, espero que todos. Pero probablemente lo mejor que pueda hacerse ahora mismo es lo que acabo de decirles, es atar las fuerzas de las tinieblas y desatar esos espíritus ministradores. Y quiero que comiencen a hacer eso parte de su vida de oración y creerle a Dios que Satanás no tendrá éxito en sus esfuerzos de hurtar, matar y destruir en esta nación. Porque si él tiene ese éxito, el evangelio se detendrá a gran extremo, no completamente, pero sí a gran extremo. Y clámele al Señor, atando las fuerzas de las tinieblas, desatando esos espíritus ministradores que ministran a los herederos de salvación. Y eso llevará, como ya les hemos dicho, mucho peso. Se nos ha terminado el tiempo, les damos muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que, yo creo que hay cosas que se han dicho y son bendición para el pueblo. Confío en que sí y creo que lo han sido. Los amamos, Dios los bendiga.